El apache se sorprendió cuando descubrió lo que ocultaban las dos indias. En un rincón olvidado del desierto, donde el viento arrastra secretos viejos como la tierra misma, un hombre vive solo con sus fantasmas. Su nombre es Elías Montoro. Hace 20 años, la sangre de su esposa e hijo manchó el polvo frente a su puerta. Y desde entonces, cada amanecer es solo otro recordatorio de que no queda nada por lo que luchar. Hasta el día en que dos figuras cruzan su portón, dos hermanas apaches, Aiyana y Nayeli, encadenadas, exhaustas, pero con una determinación que quema en sus ojos. Él no lo sabe todavía, pero esas miradas ocultan un secreto. Ellas han venido con una misión impuesta por Salas Brenner, el hombre que guarda la llave de la libertad de sus padres, y también el último demonio que respira de la banda que destruyó la vida de Elías. Una caja, un mapa y una cicatriz que ninguno de los tres podrá olvidar. En un desierto donde la lealtad se compra con pólvora y el perdón es más caro que el oro, la mentira y la verdad caminarán lado a lado, hasta que una emboscada marque el final. Este verano, el polvo se teñirá de rojo, y Elías Montoro descubrirá que a veces para enterrar el pasado hay que quemarlo todo. Ahora iniciamos un viaje al corazón del desierto. Una historia de venganza, secretos y lealtades que pondrán a prueba el alma. No puedes perdértela, porque lo que está por ocurrir cambiará para siempre el destino de sus protagonistas. El sol nacía lento sobre la llanura, como si quisiera evitar iluminar demasiado temprano aquel rincón olvidado del mundo. Elías Montoro se levantó antes de que el primer rayo atravesara la ventana polvorienta de su cabaña. Años atrás, se había acostumbrado a vivir así, dormir poco, despertar antes del alba y dejar que el silencio fuera su única compañía. Afuera, el aire olía a madera seca y tierra caliente, aunque todavía la noche guardaba un poco de su frescor. Se acercó a la mesa, donde una jarra de café tibio y amargo lo esperaba desde la noche anterior. No recordaba la última vez que lo preparó fresco. Tampoco le importaba. En su rostro se dibujaban surcos que parecían tallados por el viento y la arena. Su ojo derecho, velado por una catarata gris, le devolvía al espejo un brillo opaco, como si hubiera visto demasiado y prefiriera olvidarlo. La cicatriz en su mejilla izquierda, larga y torcida, era un recuerdo de otra vida, la vida que se llevó la masacre. Mientras sorbía el café, escuchó un ruido extraño, un golpe de hierro contra hierro, seco y distante. Frunció el ceño, dejó la taza y tomó la escopeta que siempre reposaba en un rincón junto a la puerta. Salió despacio, con el arma sujeta y el oído atento. El horizonte se encendía en tonos naranjas y rojos, y entre las sombras vio dos figuras que se movían con pasos torpes. Eran delgadas, llevaban la ropa desgarrada y las muñecas unidas por un grillete de hierro. Las mujeres se detuvieron al verlo. No hablaron, pero sus ojos lo examinaron con una mezcla de desconfianza y súplica. La mayor, Aiyana, mantenía la cabeza erguida, aunque el cansancio marcaba cada músculo de su rostro. La menor, Nayeli, respiraba rápido, como si la distancia que habían recorrido hubiera sido una persecución. Elías bajó el arma solo lo suficiente para no apuntarles directamente, pero no la soltó. ¿Qué demonios hacen en mi tierra?, preguntó con voz áspera. La respuesta tardó en llegar. Aiyana dio un paso al frente y, con un español marcado por el acento apache, dijo: «Nos soltaron cerca de aquí. Nos dijeron que viniéramos a usted». Elías notó algo extraño en esa frase. No era común que alguien las soltara en medio de la nada, y menos aún que las enviara a su rancho. Pero antes de que pudiera preguntar más, Nayeli alzó la voz. «Nos dijeron que usted», miró de reojo a su hermana, como dudando, «que usted tiene algo que él quiere». Elías frunció el ceño. Él. Siempre había un él detrás de los problemas. ¿Quién es él?, preguntó. Fue Aiyana quien respondió, con los labios tensos. Silas Brenner. El nombre cayó como un disparo en el aire inmóvil. Elías sintió un frío recorrerle la espalda. Hacía 2 décadas que no lo escuchaba, pero lo recordaba bien. Brenner había sido parte de la banda que destrozó su vida. Creyó haberlos visto morir a todos aquella noche, pero al parecer uno había sobrevivido. «¿Qué quiere Brenner de mí?», preguntó Elías, aunque ya presentía la respuesta. «Una caja», dijo Aiyana, con un hilo de voz.
Nos dijo que si la traíamos, dejaría libres a nuestros padres. Elías apretó la mandíbula. No preguntó cómo Brenner sabía de la caja, ni por qué mandó a 2 mujeres en lugar de venir él mismo. Ya lo sabía, era un hombre que prefería mover piezas ajenas antes que arriesgarse. Miró a las hermanas, luego al horizonte, y supo que el pasado venía de regreso. Entren, ordenó al fin. Si se quedan ahí afuera, los coyotes no les darán ni oportunidad de gritar. Dentro de la cabaña, Elías les dio agua y un pedazo de pan duro. Mientras comían, él pensaba. La caja de la que hablaban estaba oculta bajo una tabla suelta en el piso del granero. No era de mucho valor a simple vista, madera gastada, cerradura vieja. Pero dentro, había un mapa y una moneda que, según los rumores, marcaban la ubicación de un cargamento perdido de plata. Un tesoro codiciado desde antes de que él llegara a esas tierras. Elías se levantó, cruzó los brazos y dijo: si Brenner quiere la caja, se la voy a dar. Pero no la que cree. Aidiana lo miró fijamente. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere jugar conmigo? Pues vamos a jugar. En ese instante, algo en los ojos de las hermanas cambió. Era como si entendieran que aquel hombre, solitario y endurecido, estaba dispuesto a arrastrarlas a una tormenta mucho más grande que la deuda con Brenner. Elías preparó un plan. Les pidió que describieran dónde tenían cautivos a sus padres. Aidiana habló de una mina abandonada en la sierra, con guardias armados y perros. Brenner había convertido aquel lugar en su fortaleza. Elías asintió, calculando rutas, tiempos y posibles emboscadas. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de la cabaña, sacó del granero una caja igual a la real, pero vacía. La llenó con piedras para darle peso y la envolvió con una manta vieja. Mañana, dijo, ustedes volverán con esta caja. Yo estaré cerca. Y cuando él abra la tapa, se acabará el juego. Las hermanas se miraron en silencio. Aidiana aceptó con un gesto breve. Nayeli, en cambio, apretó los labios, como si quisiera decir algo pero se lo guardara. Cuando el amanecer pintó de oro los riscos, partieron hacia la sierra. Elías lo siguió a distancia, moviéndose como un cazador que ya conoce a su presa. No sabían que la última página de esa vieja historia estaba a punto de escribirse. Siguieron el cauce seco de un arroyo que había perdido el agua mucho antes de que alguno de ellos naciera. Elías mantenía la distancia, dejando que las hermanas avanzaran con paso irregular, fingiendo el cansancio de quien se entrega al destino. Cada tanto, Aidiana giraba levemente la cabeza para asegurarse de que seguía ahí, como el eco de una decisión que todavía no terminaba de aceptar. Nayeli miraba al suelo, contando piedras, quizá rezando en silencio a los ancestros, quizá hablándole a sus padres desde donde fuera que estuvieran encerrados. El viento que bajaba de la sierra traía un olor a metal oxidado y a humo viejo, como si alguien hubiera encendido un fuego días atrás y el aire no se atreviera a olvidarlo. A media jornada, el terreno se volvió más áspero. Cardos bajos, espinos, sombras cortas. Elías no pensaba en el calor ni en la sed ni en la fatiga que le punzaba la rodilla cuando el camino se empinaba. Tenía la mente clavada en una sola imagen: la puerta de su casa abierta de golpe, las botas llenas de barro, la risa cruda de los hombres, la súplica de su mujer, el llanto de un niño que no llegó a entender por qué un mundo puede volverse humo en un segundo. Tuvo que parpadear para que la catarata no se le volviera un cristal empañado de recuerdos. Las hermanas se detuvieron junto a una roca grande, agrietada por el sol, que daba una sombra escasa. Aidiana levantó la vista hacia una pared de piedra. Al fondo, en una grieta profunda, se adivinaba la entrada oscura de la mina. No estaba a la vista de nadie que pasara por el valle, había sido elegida con astucia. En las horas de luz, la sombra la devoraba, por la noche, la luna la convertía en una boca de lobo. Aidiana habló sin mirarlo. Más arriba están los perros. Sueltan 2 al atardecer. Hay 3 guardias fijos en la boca de la mina, y otros 2 que cambian cada tanto, pero no tienen horas exactas. Brenner no confía en nadie, ni siquiera en su reloj. Elías asintió. Había aprendido a leer lugares del mismo modo en que otros leen cartas. El viento, las entradas, las salidas, las trampas naturales. Se agachó y con la punta del cuchillo dibujó sobre la tierra una línea curva como un gancho. Entrarán por aquí, por el borde de la pared, como hicieron la vez pasada cuando los trajeron. Yo me quedaré en la cornisa. Si se acerca uno de los guardias antes de tiempo,
Haré ruido hacia el sur, para distraer. Ustedes no miren hacia mí. Nayeli alzó la vista por primera vez en horas. Tenía un polvo fino pegado a las pestañas, y aún así sus ojos parecían agua oscura. Nos dijiste que volveríamos con la caja. ¿Y si la quieren abrir antes de llevarnos a nuestros padres? Elías sostuvo la mirada. No había paternalismo en su voz, solo una firmeza rara, casi tranquila. La querrán abrir. Eso es lo que espero. Verán el peso, oirán el golpeteo de lo que crean que son monedas. Les dirás que Brenner se enfadará si ve marcas en la madera. No importa. Lo primordial es que te acerques lo suficiente como para que te vean temblar. Un hombre que huele el miedo huele también los atajos. Nayeli apretó el colgante de hueso contra el pecho, como si quisiera imprimirle su pulso. Aidiana, en cambio, posó la mano sobre la muñeca de su hermana, donde el tatuaje tribal se dibujaba con tinta azul oscura. Le recordó que todavía estaban juntas. Un gesto pequeño, una cuerda invisible. Hay algo más, dijo Aidiana. Cuando nos soltaron cerca de tu rancho, el hombre que las tenía las llaves habló de la cicatriz. Dijo, busquen al hombre con la cicatriz en la cara. Si duda, mírenle al ojo nublado. Ese es. Perdón por no decírtelo antes. Queríamos asegurarnos de que no nos llevarías de vuelta. Elías inspiró hondo, como si el aire también pesara. Hizo un gesto con la cabeza, leve, que no fue ni reproche ni perdón. No me llevan a ninguna parte. Vamos a ir por lo nuestro, dijo, y al pronunciar nuestro sintió un crujido nuevo en el pecho, algo parecido a una cuerda que se anuda sin herir. Esperaron a que el sol diera una vuelta más en el cielo, como los buitres que oteaban desde arriba. A esa hora, la mina empezaba a oler a sudor rancio y a miedo viejo. Elías se deslizó hacia la cornisa, pegado a la piedra, hasta encontrar un hueco que lo ocultara de cualquier mirada que viniera desde abajo. Podía ver la boca de la mina como si fuera un ojo sin párpado. Había un hombre sentado en una silla de madera con una pierna estirada, otro apoyado en la pared, jugando con un palo y la tierra, un tercero caminaba de un lado a otro, sin ritmo. Los perros aún no estaban. En la sombra, una silueta que no se movía, tal vez un cuarto guardia dormido o un saco colgando. Elías afinó el oído. Del interior de la mina venía un retumbar apagado, martillos contra roca, quizá un carro de arrastre. Aidiana y Nayeli aparecieron a la vista con el cuidado de quien no quiere romper el aire. Llevaban la caja envuelta en la manta, entre las dos, con un esfuerzo que parecía real. El guardia de la silla las vio primero. Alzó el rifle, no con intención de disparar, sino como quien pone una regla sobre la mesa antes de comenzar a hablar. ¿Y esto?, dijo, con voz pastosa. Es para Silas, respondió Aidiana. Si lo quieres abrir tú, hazlo. Luego se lo explicas. El guardia de la silla dudó. El otro, el que jugaba con la tierra, se acercó con curiosidad. El que caminaba se detuvo y cambió el peso del cuerpo, apoyándolo en el pie izquierdo. Elías notó que el apoyo le dolía del derecho, guardó ese detalle como un clavo en el bolsillo. ¿De dónde salió?, preguntó el curioso, tocando la manta. ¿Y por qué debería importarme? Porque si lo pierde él, te pierde a ti, dijo Nayeli, dejando que el miedo empujara las palabras. El curioso soltó una risita corta. Con el palo, levantó una punta de la manta y la dejó caer. Las niñas se creen muy listas. Fue entonces cuando se oyó el primer gruñido de perro. Dos sombras moviéndose sobre la roca, acercándose desde un recodo alto. Elías aspiró por la nariz, lento. Apretó el gatillo del rifle hacia el sur, lejos de la mina, y dejó que el disparo estallara contra una plancha de hierro oxidado que sobresalía del suelo a casi 100 metros. El eco rebotó con violencia. Los perros se torcieron por instinto hacia ese ruido. Los guardias giraron las cabezas, y en esa vuelta de cuello vivió un segundo de oro. Aidiana tiró de la manta, la caja osciló, Nayeli se dejó caer con ella, como si su peso hubiera vencido al miedo. El guardia del paseo intentó sujetar la caja por una asa rota, y en ese gesto se desequilibró. Aidiana, sin soltar la manta, se deslizó hacia su costado, corta como una víbora, y le metió el hombro en el vientre. El hombre soltó un aire seco y cayó hacia atrás. El curioso alzó el palo como si fuera útil para algo más que juguetear, pero Elías ya estaba descendiendo como un pedazo de sombra, y su bota le encontró la muñeca con una precisión sin orgullo.
El palo voló. El de la silla intentó ponerse de pie, y la pierna estirada le jugó en contra. Elías le quitó el rifle con una suavidad feroz. No había en el heroísmo ni furia muda, había una eficiencia que daba miedo. A Silas se le acabaron los juegos, dijo. Llévenos con los padres. El de la silla apretó los labios. Tenía la cara de quien ha vivido toda su vida obedeciendo a otros más crueles que él, y por eso confundía usar un arma con tener una voz. Elías le apuntó al pecho. Ahora. Los condujeron por un pasillo de piedra húmeda que exhalaba un aliento antiguo. Elías iba detrás, con el rifle apenas elevado. Aidiana y Nayeli a los costados, conteniendo la ansiedad con los dedos. Avanzaron hasta una cámara donde el aire estaba más caliente, y allí, sentados en el suelo, con las manos atadas a un poste, estaban Takoda y Suní. Los ojos de Nayeli se llenaron de agua de golpe, tan de golpe que ella misma pareció sorprenderse de tener todavía lágrimas guardadas. Aidiana no lloró, pero sus labios temblaron como una cuerda tensa a punto de cantar. Padre, susurró Nayeli. Madre. Elías no se permitió mirar demasiado el reencuentro. En su oficio, había aprendido que la emoción abierta atrae balas. Cortó las sogas con un movimiento rápido. Takoda se levantó despacio, con la dignidad de quien no negocia su postura ni con el dolor. Suní se apoyó en la hija menor con un suspiro bajo. ¿Silas? Preguntó Takoda sin rodeos. Arriba, dijo el guardia del paseo, con los hombros hundidos. En su oficina. Elías sonrió con la comisura, una mueca vieja, como si esa palabra le oliera el pasado. ¡Qué bien! Me debe una casa y 2 vidas. Los perros empezaron a ladrar de nuevo, más cerca. Otro guardia asomó al fondo, confundido por el silencio que habían dejado los martillos. Elías apretó el gatillo hacia la entrada, no para acertar sino para cortar la idea de resistencia. El eco volvió a la cámara y se derramó por las paredes. Suní se estremeció. Takoda sostuvo la mirada de Elías un segundo, el tiempo preciso para medir al hombre que estaba delante. Ni salvador ni verdugo, solo una herramienta afilada en manos del tiempo. Nos iremos juntos, dijo Elías. Pero primero, el señor Brenner. Salieron de la cámara de vuelta al pasadizo y subieron una escalera tallada a golpes torpes en la roca. La oficina era un cuartucho encima de la boca de la mina, con una mesa robusta, un mapa clavado a la pared con cuchillos, una botella de whisky a medio beber y una ventana sin vidrio que daba al valle. Elías la conocía sin haber estado nunca allí. Cada tirano pone su trono donde vea lo que cree que le pertenece. Y allí estaba Silas Brenner. Silas estaba de pie, apoyado en el escritorio, la pierna mala ligeramente adelantada para recordar a cualquiera que la mirara que él había sobrevivido a cosas que los demás no. Tenía la barba rala, ojos como uvas secas, y un anillo de sello en la mano que succionaba la luz. Cuando vio a Elías, no mostró sorpresa. Se limitó a un gesto de cabeza, como si confirmara una cita vieja. Montoro, dijo. Te tomó mucho encontrar mi puerta. Tú trajiste la puerta a mi casa hace 20 años, contestó Elías. Te debía la visita. Silas miró a las hermanas de reojo y notó la caja envuelta en la manta, a los pies de Nayeli, que no la había soltado desde la terraza de piedra. Hizo una seña mínima con 2 dedos, y un hombre alto que estaba en la esquina, mezclado con la sombra, se adelantó con un cuchillo, pero tampoco pareció demasiado convencido. Elías giró el rifle, y con la culata le golpeó la muñeca. El cuchillo cayó. Silas alzó la mano sin perder la compostura. No hace falta. Todos somos hombres razonables, ¿verdad? Dijo, sin reír. Elías no respondió. Aidiana sí. Libera a nuestros padres. Ah, dijo Silas, como si le recordaran una deuda pequeña. Sí, eso. Se supone que debo liberarlos. Pero primero, la caja. Elías se acercó un paso, y el miedo se volvió una presencia que caminaba delante de él como un perro viejo que ya sabe el camino. Silas estiró la mano. Nayeli, fingiendo torpeza, arrastró la caja con el pie hasta ponerla contra la mesa. Silas la miró como un anticuario mira una pieza sin saber si es buena. Levantó la manta, sonrió con los labios sin dientes. Puso la oreja contra la madera y la golpeó con los nudillos. El sonido fue sordo, convincente. Buscó las bisagras y la cerradura. Elías sentía el pulso en el dedo índice, pero no apretó nada.
Espero. Siempre supe, dijo Silas, hablando más para sí que para los otros, que al final el mapa volvería a mí. La moneda es una flor de metal, ¿sabes? Tiene un borde que corta. Es bonita. Me gustan las cosas bonitas. Alzó la cabeza y miró a Elías. ¿La miraste mucho tiempo? Una sola moneda puede arruinar la vida de un hombre si la mira a diario. Yo no miro monedas, dijo Elías. Miro caras. Silas sonrió. Era una sonrisa que no tocaba los ojos. Metió una llave en la cerradura. Hizo clic. Levantó la tapa con una atención casi devota. Elías pudo oír cómo se abría la madera. Podría describir ese sonido incluso dormido, una respiración vieja, un aliento guardado. Silas metió la mano. No encontró plata ni papel encerado. No encontró mapa ni moneda. Encontró, en cambio, un saco pequeño lleno de polvo de cal y un resorte que, al tensarse, soltó una nube blanca y áspera directamente a sus ojos y su boca. Silas tosió, cegado, en una confusión que no supo si era dolor o humillación. Elías cruzó el espacio que lo separaba con 3 pasos que sonaron como 2. De un empujón, estampó la tapa contra los dedos de Silas. El hombre gritó. Aidiana se lanzó sobre el segundo guardia, le arrebató el revólver y lo tiró por la ventana, no el hombre, el arma, para que la distracción diera un segundo más. Nayeli agarró la botella de whisky de la mesa y la estrelló contra el hombro del hombre alto de la esquina, que había recuperado el cuchillo. El golpe no lo derribó, pero lo hizo retroceder lo suficiente como para que Elías pudiera ponerle el cañón en la cara. «Baja eso», dijo Elías, y el hombre bajó los ojos antes que la mano. Silas respiraba con ruidos pasados de humo. Las pestañas blancas de cal lo hacían parecer un fantasma aturdido. «No vine por un juego», dijo, con la voz rota. «Vine a terminar lo que empezaste». Elías vio la trampa en la frase. Silas necesitaba convertirlo en el origen de todo para justificarse. No le dio ese regalo. «Viniste a buscar lo que no te pertenece», dijo. «Y a retener lo que sí». Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta. Aidiana y Nayeli salieron primero. Elías obligó a Silas a caminar con la cara blanca de cal hacia la luz de la sierra. El viento levantó un polvo lento. En la ladera, Takoda esperaba de pie, y a su lado Suní, con la espalda recta y la mirada igual de nítida que si tuviera 20 años menos. «Aquí se termina tu colina», dijo Elías. Silas inclinó la cabeza y escupió calorías, torció la boca con una furia débil. «El mapa. Montoro. No he llegado hasta aquí para irme con las manos vacías. Te vas con la vida», dijo Elías. «Ya es más de lo que dejaste aquella noche». Un crujido en la maleza. 2 hombres salieron de detrás de una roca con rifles, apuntando a la espalda de Elías y al costado de Takoda. Elías no giró. No hacía falta, lo supo por el cambio en la respiración de Nayeli, por la forma en que Suní apretó un segundo la falda, por el ritmo con que Aidiana acomodó el pie derecho. Silas enderezó los hombros, con la inflada arrogancia del que cree que el mundo se acomodará a sus caprichos en el último instante. «Te presento a mis amigos», dijo Silas. «Si algo he aprendido es a dejar la puerta entreabierta por si regresa el viento». Elías habló sin volverse. «Nayeli», dijo. «¿Te acuerdas del truco de las luciérnagas?» Nayeli respiró hondo. El truco de las luciérnagas no era un truco. Eran 2 cerillas guardadas en el dobladillo de su falda, impregnadas en aceite. Las frotó con la uña, escondiéndolas en la palma. La primera prendió, la segunda también. Las lanzó contra la manta que había envuelto la caja y ahora colgaba de una rama, empapada en whisky que había derramado sin querer cuando golpeó la botella. La tela ardió con una furia inesperada, una llama corta y brillante que hizo que los hombres de los rifles pestañearan por un instante. Elías se torció como un resorte viejo que aún obedece. Disparó primero al que estaba más cerca de Takoda, a la altura del hombro, para que el cuerpo, al caer, no disparara por reflejo hacia Suní. El segundo rifle sonó igual, pero la bala se perdió en el cielo, espantando a un grupo de buitres que levantaron vuelo como si celebraran una fiesta que nadie les había invitado. Aidiana, que se había quedado bajo, dio un salto breve hacia la izquierda, rodó y quedó con el revólver del guardia en la mano, apuntando al hombre de la esquina que había vuelto a aparecer con el cuchillo. No disparó, le bastó con mirarlo. Hay miradas que tienen un metal más viejo que cualquier bala. Silas respiraba por la boca, exhausto,
la cal pegada ya como segunda piel. Se inclinó un poco, como si de pronto la pierna mala pesara justo lo que debía pesar. Elías avanzó lo suficiente para que ambos pudieran verse sin esforzarse. «Hay un carro abajo», dijo Elías. «Tus hombres, los que queden con ganas de obedecerte, pueden cargar lo que quieran e irse hacia el norte. Tú te vas solo, por el camino corto. Si te veo doblar hacia mi rancho o hacia su territorio», miró a Aidiana y Nayeli, «no habrá tercera chance». Silas resopló, no como quien acepta, sino como quien necesita ganar tiempo para que el orgullo no se deshaga delante de tantos testigos. No tenía esa moneda. Los guardias miraron a su alrededor, midiéndose más con la realidad que con su jefe. Elías bajó el rifle 1 centímetro. Ese centímetro fue un veredicto. La salida fue un proceso crudo. Bajaron a la mina lo necesario, liberaron a los 3 prisioneros que quedaban encadenados a un carro, aseguraron agua y alimentos para la huida. Takoda y Suni se movían con una economía que decía que no habían esperado ese día, y sin embargo lo habían ensayado todos los días en la cabeza. Aidiana guardó el revólver descargado en el cinturón. Nayeli recogió la manta medio chamuscada y la dobló, como si guardar el caos en una tela fuera posible. Salieron de la sierra por un camino que el sol empezaba a abandonar. Cuando llegaron al primer recodo que los ocultaba de la mina, se detuvieron. Elías no miró atrás. A veces el enemigo más peligroso es el impulso de comprobar si la amenaza se ha ido. Takoda se acercó a él con la mano extendida. No era un apretón de manos. Era otra cosa. «No sé cómo se paga esto», dijo. «No hace falta», dijo Elías. «Sí hace», respondió Suni. «Todo lo que se repara se paga, aunque sea con otra cosa que no sea dinero». Elías inclinó la cabeza. La moneda de su propia deuda rodó en su interior, chocó con la roca del pasado y salió con un sonido limpio. Pensó en la caja real escondida bajo la tabla del granero, de madera vieja pero firme, en el mapa con olor a grasa y en la moneda con el borde como filo de hoja. Pensó en el legítimo heredero del hombre que había muerto dejándole aquel encargo, un muchacho entonces, ahora un adulto quién sabe dónde. Pensó también en si esa entrega, la última de su vida en esas tierras, sería suficiente para quitarle de los hombros el peso que llevaba desde la noche en que la sangre calentó el polvo. Caminaron hacia el rancho con un silencio distinto al de la ida, más lleno de cosas. En alguna parte, una bandada de pájaros tardíos dibujaba una S perezosa en el cielo. Aidiana iba al frente, contando la distancia en respiraciones. Nayeli iba detrás, atando cabos invisibles en su cabeza. Takoda sostenía a Suni por el codo, no por debilidad, sino por un gesto antiguo de pareja que había resistido revoluciones pequeñas y desgracias grandes. Elías cerraba la marcha, como siempre, atento a los bordes del mundo. Llegaron con la sombra larga del anochecer. El rancho de Elías parecía más grande con gente adentro, aunque nadie hablara. El polvo se asentaba en los muebles como si estuviera cansado también. Elías preparó un guiso sobrio con lo que quedaba en la despensa, frijoles, un poco de carne seca, cebolla. Nadie dijo que estaba bueno. En ese silencio, todos sabían que era suficiente. Después, Aidiana se levantó con la intención de ayudar a lavar los platos, y Suni le puso la mano en el brazo y le dijo que se sentara. Lo dijo con un tono que no admitía discusión cariñosa. Aidiana obedeció, porque hay órdenes que son cariño puro. Ya era noche cerrada cuando Elías se levantó de la mesa y fue al granero. Nadie lo siguió. La puerta de madera crujió con un sonido que le conocía bien desde hacía años. Cruzó el espacio despacio, contando los pasos que ya había contado 1000 veces. Llegó a la tabla suelta del suelo, la que se levantaba si uno hacía presión con el talón en el punto exacto. La levantó. La caja estaba ahí, en su quietud, en su espera. La sostuvo con las 2 manos, sintiendo el peso de un pasado que no era oro y sin embargo pesaba. La llevó a la cabaña, la puso sobre la mesa y no dijo nada. ¿Es esa?, preguntó Nayeli. «Es esta», dijo Elías. Takoda se acercó, lento, como quien se aproxima a una verdad. Suni se quedó en la silla, sabiendo que hay momentos que no necesitan más testigos que los que ya están. Elías no abrió la caja todavía. La mirada se le perdió un segundo en algún punto que no estaba en ese cuarto. Aidiana, que observaba sin invadir, entendió que ese segundo era una despedida silenciosa de algo que Elías debía dejar ahí adentro. «Mañana hay que movernos», dijo Elías, y la frase fue un puente a otra cosa.
Silas no se irá lejos. Hará números, sumará hombres, restará orgullo, buscará venganza. Nosotros no vamos a tener la ventaja 2 veces en el mismo lugar. Y hay un asunto que debo resolver antes de que él vuelva a ponerse el sombrero. ¿El heredero?, preguntó Aidiana, más como quien intuye un hilo que como quien sabe la tela entera. Elías asintió. Prometí entregar esto al hijo legítimo de su dueño. No lo hice antes porque por años no supe si estaba vivo. Hace poco me llegó una carta, sin remitente claro, pidiéndome que si algún día me cruzaba con el apellido correcto, no dejara pasar la oportunidad. Las cartas saben cosas que uno no sabe. Sonrió con una tristeza que no era lástima. Se llama Darío Valdivia. Vive, o vivía hace 5 inviernos, en San Xavier. Takoda miró la caja como si fuera un animal dormido. Luego miró a su esposa, y en su mirada había un acuerdo que solo se construye con décadas. Te acompañaremos hasta donde no sea peligroso para nosotros, dijo. Después volveremos a los nuestros. O a donde los nuestros nos quieran de vuelta. No hay vuelta exacta, dijo Suni. Solo hay pasos que se parecen a los que uno daba. Eso ya basta. Elías apagó la lámpara. Dejaron la caja en la mesa, como si fuera parte del mobiliario. Durmieron en camas improvisadas y en sillas donde el sueño los agarró sin permiso. Afuera, el cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía que un niño desordenado hubiera volcado una bolsa de sal sobre terciopelo. El viento cambió de dirección a medianoche y trajo desde la sierra un rumor que podía ser agua, o podía ser solo hojas rozándose entre ellas. Elías soñó con su mujer por primera vez en años. No se despertó llorando. Se despertó con una calma que no conocía. En el sueño, su hijo no tenía rostro. Era una luz que corría detrás de una cerca y se reía. Cuando abrió los ojos, no se movió un minuto entero. Escuchó el mundo, como si fuera una canción que siempre ha sonado pero a la que uno no prestaba atención. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y preparó café nuevo. Esta vez sí. El amanecer los encontró listos. Amarraron la caja a una mula, cargaron agua, escondieron cualquier rastro de su paso por el rancho. Elías dejó una nota en la viga, clavada con un clavo viejo. No decía su nombre. Decía solamente, si vuelves, no encontrarás nada. Búscame en el camino. No era para Silas. Era para una versión de sí mismo que pudiera, por error, regresar. Emprendieron la marcha hacia el sur, rumbo a San Xavier, cortando sendas poco transitadas, cruzando 11 pequeños arroyos sin agua y un par con agua que se escondía debajo de piedras chatarrientas. El sol subía y bajaba como un viejo que ya no tiene prisa. Por las noches, Elías enseñó a Nayeli cómo leer ráfagas de viento por la dirección del fuego, enseñó a Aidiana a reconocer el brillo del ojo de un coyote a distancia. A cambio, Aidiana le enseñó palabras en su lengua que parecían piedras lisas en la boca. Nayeli le enseñó a reírse bajo el aliento, sin que el cuerpo entero se riera. Suni curó una ampolla de Elías con un ungüento que olía a resina. Takoda afiló con paciencia el cuchillo de Elías, y en el chirrido del metal hubo un diálogo que no necesitó frases. Una tarde, cuando la tierra parecía un hierro al rojo, cruzaron un pueblo fantasma de casas inclinadas. En un poste clavado de lado, había un anuncio viejo descolorido que todavía dejaba leer el nombre de un baile suspendido por una fiebre. La vida se ausenta con silencios incomprensibles, pensó Elías. A la salida del pueblo, encontraron a un muchacho de no más de 15 años sentado en un umbral, con una herida en el brazo vendada con trapo sucio. Elías paró la mula. ¿Dónde están los tuyos?, preguntó. Más allá, dijo el muchacho, señalando hacia ninguna parte. Me dijeron que esperara. No saben que ya no me sangra. Suni bajó, miró la venda, no dijo nada. Desató la suya, limpia, y volvió a vendar. El muchacho la miró como se mira a un pedazo de pan después de un ayuno largo. Gracias, dijo, con un hilo de voz. ¿Van hacia el sur? No vayan por el vado del molino. Hay hombres con sombreros negros que paran a los que pasan y les revisan las cargas. Dicen que buscan contrabando. Elías le dio una moneda pequeña, de cobre, sin importancia, y le dijo que la guardara como si fuera un amuleto. No creía en amuletos, pero sí en gestos. Cambiaron la ruta. En la noche, mientras el fuego hacía bailar sombras en las caras, Aidiana dijo lo que todos pensaban.
Sombreros negros. Silas. Puede que sean otros, dijo Elías. Pero en este camino, el nombre de uno basta para ponernos listos para todos. Al tercer día, vieron la primera torre de San Xavier recortar el cielo con una sobriedad de hueso. No era una ciudad grande, pero tenía un orgullo de piedra que la sostenía. Entraron por el lado de los huertos. Elías dejó a la familia en una arboleda, con agua y sombra, y les dijo que volvería en 2 horas. No lo discutieron. A esas alturas, la confianza se había vuelto un puente que no se miraba antes de cruzar. Buscó la casa de Darío Valdivia con una dirección vieja, preguntando a una mujer que vendía pan y a un hombre que arreglaba una rueda de carreta. Al fin, llegó a una casa de adobe con una puerta azul despintada. Tocó. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Al tercer golpe, la puerta se abrió un poco, y un hombre de 40 y tantos asomó la cara. Tenía el pelo negro con un mechón blanco al frente, como si el miedo le hubiera tocado la frente muy pronto en la vida. Los ojos eran de un color indeciso entre miel y humo. Cuando vio a Elías, no lo reconoció. ¿Por qué habría de hacerlo? Elías se presentó. Busco a Darío Valdivia. Soy yo, dijo el hombre. ¿Qué quiere? Elías calculó cuántas palabras necesitaba decir. Decidió gastar pocas. Tengo algo suyo, dijo. No mío. Suyo. Y una deuda vieja que no sé si me corresponde pagar a mí o a la memoria. Darío abrió la puerta un poco más. Miró a la calle como quien comprueba si la vida deja pasar un milagro sin cobrar impuestos. Pase, dijo. En el patio, había una mesa con un mantel limpio y una silla rota apoyada contra la pared. Elías dejó la caja sobre la mesa con la delicadeza de quien acomoda a un niño dormido. Darío no la tocó de inmediato. Miró a Elías, mirando detrás de su ojo velado, quizá intentando encontrar la historia que trajera hasta allí a un desconocido con una cicatriz. Mi padre, dijo al fin, como si las palabras salieran de un cajón que llevaba años sin abrir. Me contó de una caja, de un mapa. Me dijo que un hombre honesto la guardaría hasta el día correcto. Nunca supe si esa historia era un consuelo o una condena. A veces uno se inventa custodios para no cargar con las cosas. Elías no dijo que él no había sido honesto por bondad, sino por peso. No hacía falta. Aquí está, dijo. No la abrí para mí. La abrí una vez para contarlo. Pero mis manos no decidieron nada más. Darío apoyó la yema de los dedos sobre la madera. Cerró los ojos un segundo. Los abrió. Hizo girar la llave de su vida y abrió la caja. Dentro, el mapa plegado, la moneda acostada como un ojo que mirara el techo. El mapa olía a grasa, la moneda dormía una luz amarilla. Darío no sonrió. A veces la felicidad no sabe cómo presentarse. Miró al hombre de la cicatriz, al ojo nublado. Bajó la vista de nuevo. Gracias, dijo. No sé lo que hay al final de esos trazos. Puede que nada. Puede que algo que ya no necesito. Pero mi padre murió creyendo que esto llegaría a mi mano. Y eso ya es el final de una oración que él dejó sin punto. Elías asintió. En su pecho, una cuerda que había estado tensa se aflojó medio dedo. No era la redención. Era otra cosa, más pequeña, más humilde, tal vez más verdadera. Salió de la casa dejando atrás la caja que durante años había sido un ancla. San Xavier parecía de pronto más luminoso, no porque el sol cambiara, sino porque le había sacado una sombra de su bolsillo. Volvió a la arboleda. Aidiana lo vio venir con la cara limpia de decisiones. Nayeli preguntó con los ojos. Elías respondió con un gesto simple. Suní sonrió con un cansancio dulce. Takoda le tendió una cantimplora. Ahora ya no tienes una promesa en la espalda, dijo. Solo hombres por delante. Y uno detrás, añadió Aidiana. Silas. Elías miró la línea de la carretera hacia el norte. Sintió en la nuca el aliento de una persecución que todavía no había empezado, pero que ya estaba escrita en algún lado. Vendrá, dijo. Y cuando venga, no traerá preguntas. Esa última noche antes de reemprender el viaje, durmieron poco, no por miedo, sino por la luz que da a resolver algo. Al filo de la madrugada, Nayeli se sentó junto al fuego y habló apenas, sin palabras grandes. Cuando mencionamos tu cicatriz el primer día, no era para entregarte.
Era para saber si teníamos frente a nosotros al hombre en quien podía confiarse un final. Se miró las manos, se rió con un hilo. Nunca había confiado un final en un desconocido. Nadie es desconocido cuando carga con la misma herida, dijo Elías, tocándose la cara. Quizá fue ese reconocimiento lo que, al amanecer, los puso en movimiento sin miedo. Tomaron el camino bordeando el río seco, recortando distancias por senderos donde las chumberas ofrecían una sombra de agujas. A media mañana, un polvo levantado a lo lejos les dio una noticia no pedida. Caballos. Varios. Sombreros que el sol convertía en manchas negras. Elías no necesitó contar. Supo. Silas había decidido no dejar que las cosas perdieran el calor. Elías los condujo hacia un cañón estrecho donde la piedra formaba un cuello de botella natural. Allí, dijo, el aire se hace más denso y los hombres no pueden desplegarse como quieren. Allí, añadió, el sonido devuelve las cosas disfrazadas de otras. Takoda asintió como asienten los que han entendido con la piel. Aidiana y Nayeli tensaron el cuerpo con esa mezcla de miedo y voluntad que afila los sentidos. Suní recogió la falda y la ajustó, preparada para correr o para detener una hemorragia. Se colocaron en silencio. Elías, arriba de la garganta de roca, con la escopeta y 2 cartuchos en el cinturón. Takoda, oculto detrás de una lengua de piedra, con el cuchillo brillante como una intención recta. Aidiana, en la sombra de una hendidura, con el revólver que ahora sí tenía balas. Nayeli, más cerca de la entrada, con un lazo pequeño y una piedra en cada mano. Suní, en el hueco protegido, con la cantimplora abierta y las manos limpias. El trote de los caballos se volvió un tambor. Las voces llegaron deshilachadas por el viento, pero traían un tono que no admitía dudas. Silas iba al frente. No porque fuera valiente, sino porque le gustaba que lo vieran primero. Elías respiró 3 veces, largas, profundas. Apuntó no al hombre, sino al suelo justo delante de los cascos del primer caballo, y disparó. La nube de polvo, el relincho, el quiebre del ritmo. El segundo tiro fue al aire, para que el sonido rebotara y pareciera venir de todas partes. Takoda se deslizó como un gajo de sombra y cortó la rienda de un caballo que iba a desbocarse. Aidiana apuntó al rifle de uno de los hombres y lo hizo volar de sus manos. Nayeli lanzó la piedra con la puntería que da haberle tirado al hambre a lo largo de años, y dio en la sien justo lo suficiente para tumbar a un hombre sin matarlo. Silas gritó algo que no era un orden, sino una impaciencia. La entrada del cañón se volvió un lugar donde el aire se partía en rectángulos. Elías no pensaba. Era un animal que realiza el movimiento que ha repetido 100 veces en el espejo roto de la memoria. Los hombres de Silas no sabían si enfrentaban a 10, a 15 o a 4. Dispararon hacia las piedras devolvieron chispas y ruido. Uno de ellos, el alto de la oficina, lanzó una maldición larga y vulgar y se arrojó hacia adelante con el cuchillo. Nayeli lo esperaba con el lazo pequeño que escondía en el cinturón. Enredó la muñeca en un gesto seco, tiró hacia abajo. El hombre cayó de bruces y el cuchillo se clavó en la tierra a un palmo de sus dedos. Entonces, el silencio. Uno que duró el tiempo exacto de un juramento. Silas se quedó quieto, midiendo, contando. Elías lo vio con el ojo bueno, con el otro también, porque hay momentos en que uno ve con lo que no tiene. Supo que la próxima vez, Silas no dudaría en quemar medio valle con tal de sacar a un hombre de una piedra. Bajó el arma. No porque tuviera compasión, sino porque no quería gastar su final en una escaramuza que no merecía ese nombre. Silas, gritó. Aquí no. Nos vemos donde el cielo no tenga paredes. Silas tragó la rabia. Algo en su rostro dijo que aceptaba la cita, no porque tuviera honor, sino porque no podía permitirse retirarse con el sabor de la derrota en una garganta estrecha. Se fueron. Los cascos dejaron una marca doble en la arena, la que hace un caballo cuando arranca y la que hace el orgullo cuando se arrastra. Aidiana salió de la sombra con el revólver, todavía apuntando al lugar donde había estado un pecho. Nayeli soltó el lazo, respiró por la nariz, lenta. Takoda limpió el filo en la tela de su pantalón. Suní repartió agua. Elías bajó de la cornisa con una gravedad que parecía mayor que la que dicta la tierra. Se quedó quieto un momento, olfateando en el aire la promesa de la tarde. Miró a la familia. Miró el camino. Miró al norte,
donde estaba el hombre que había empezado a morir hace 20 años y que todavía no había terminado esa tarea. Se pasó la mano por la cicatriz de la cara. No era un gesto consciente, era un recuerdo táctil. La próxima vez, dijo, no habrá piedras ni garganta que interceda. La próxima será en un claro. Y en ese claro, la madera arderá. Nadie preguntó qué quemarían. No hacía falta que el futuro tuviera tantos detalles aún. Bastaba saber que había una cita y que los vivos a veces son, sin quererlo, el combustible. El amanecer que siguió al enfrentamiento en el cañón tuvo un aire extraño, como si el desierto quisiera mantenerse quieto para escuchar lo que vendría después. Elías Montoro despertó antes que los demás, no por costumbre, sino porque un presentimiento le había tocado el hombro en mitad del sueño. Se levantó, avivó las brasas y se quedó mirando el fuego mientras el café burbujeaba en la olla ennegrecida. No pensaba en Silas Brenner, sino en algo más amplio, en cómo, después de tantos años, había encontrado aliados que no pidió, pero que tampoco quería perder. Takoda fue el siguiente en levantarse. Caminó hasta la loma que marcaba el límite del campamento y se quedó allí, observando el horizonte. Vendrá pronto, dijo sin girarse. Lo sé, respondió Elías. ¿Piensas matarlo? Elías sopló sobre su café, tomó un sorbo y dejó que el calor se quedara en la lengua antes de tragar. No sé si es lo que quiero, dijo. Pero es lo que necesita pasar. Takoda no hizo más preguntas. En su mundo, las respuestas claras rara vez venían antes del último momento. Cuando todos estuvieron listos, siguieron avanzando hacia un punto que Elías había elegido días atrás. Un claro entre colinas bajas, abierto, sin refugios, donde cualquier paso se veía desde lejos. Un lugar sin trampas, donde la única estrategia posible sería la de la puntería y el valor. Elías lo conocía desde sus años de cazador de recompensas. Allí había cerrado cuentas con hombres que no podían escapar más que hacia el cielo o hacia la tierra. Aquí será, anunció, señalando el centro del claro. Si Silas quiere terminar esto, vendrá aquí. Y vendrá pronto, porque no soporta que algo quede inconcluso. Durante el resto del día, reforzaron la posición. No construyeron barricadas, no era ese tipo de enfrentamiento. Aidiana y Nayeli escondieron cartuchos entre las piedras, para tener recarga cerca. Takoda afiló un par de cuchillos y preparó cuerdas que podían servir para inmovilizar a cualquiera que se acercara demasiado. Suni recogió plantas que podrían detener una hemorragia o al menos ganar minutos preciosos. Esa noche, mientras las estrellas encendían su fuego frío, Aidiana se sentó junto a Elías. «Cuando acabe esto, ¿a dónde irás?», preguntó. «No lo sé», admitió. «Tal vez hacia el mar, si es que todavía existe. Tal vez a un lugar donde no sepan mi nombre». «El mar siempre existe», dijo ella. «Lo que no siempre existe es la paz». Elías no respondió. Sabía que Aidiana tenía razón, pero no quería pensar en paz todavía. No hasta que Silas quedara atrás, de una forma u otra. La mañana del tercer día, el silencio se rompió con un rumor de cascos. Primero distante, luego más claro, más definido. No era una partida grande, pero suficiente para una última apuesta. Silas no traía un ejército, traía a los hombres que más confiaban en él, o que más le temían. Elías se colocó en el centro del claro, con la escopeta colgada del brazo y el revólver en la cintura. A su izquierda, Aidiana con el rifle, a su derecha, Takoda con el cuchillo. Nayeli estaba un poco más atrás, agazapada con una piedra en la mano, como la primera vez que lo conoció. Suni se mantenía cerca, con el botiquín improvisado. Silas apareció montado en un caballo oscuro, la pierna mala apoyada en un estribo modificado. Su cara seguía manchada en los bordes de cal, como si no hubiera podido quitársela del todo. «Montoro», dijo al detenerse. «Aquí estamos, como prometiste». «Como prometí», repitió Elías. «Esta vez no hay minas ni cañones. Solo tú y yo». Silas bajó del caballo. Su andar era torpe pero firme. Se acercó unos pasos, y Elías hizo lo mismo. Quedaron a menos de 10 metros. «No tienes que morir», dijo Silas. «Podríamos dividir lo que hay en ese mapa». Elías lo miró sin pestañear. «Ya no tengo ese mapa». Silas se tensó, pero no por sorpresa, sino por confirmación. «Entonces viniste aquí solo para matarme».
Vine aquí para cerrar un círculo, dijo Elías. Uno que empezó la noche que mataste a mi familia. Silas sonrió, y esa sonrisa fue la chispa que encendió todo. El primer disparo fue de Silas, pero erró por centímetros. Elías respondió con un tiro que le atravesó el hombro izquierdo. Los hombres de Silas intentaron avanzar, pero Aidiana y Takoda los frenaron con fuego preciso y certero. Nayeli, desde su posición, lanzó una piedra que impactó en el rifle de uno, desviándolo justo antes de que pudiera apuntar a Sunni. Silas, herido pero todavía en pie, avanzó hacia Elías con un cuchillo en la mano. Elías dejó caer la escopeta y sacó su revólver. Este es el último paso, dijo. El disparo resonó en todo el claro. Silas cayó de rodillas, la mirada fija en un punto invisible, y luego se desplomó sobre el polvo. El silencio volvió, pero era un silencio distinto. El del final verdadero. Quemaron el cuerpo de Silas allí mismo, junto a los de sus hombres. No por venganza, sino para que el viento se llevara cualquier rastro de ellos. Cuando las llamas se apagaron, Elías sintió que algo en él, algo que había estado en pie de guerra por 20 años, finalmente se sentaba a descansar. Ya está, dijo Aidiana, mirando el horizonte. Ya está, repitió Elías. Al día siguiente, se despidieron. Takoda y Sunni regresarían con su gente. Aidiana y Nayeli decidieron quedarse juntas, pero lejos de cualquier lugar donde Silas hubiera puesto un pie. Elías, por su parte, tomó el camino hacia el oeste, con la idea vaga de encontrar el mar. Mientras cabalgaba, no pensó en Silas, ni en la caja, ni siquiera en el pasado. Pensó en algo más simple, en que, por primera vez en mucho tiempo, el horizonte ya no parecía una amenaza, sino una promesa.